La actualidad, el conocimiento, porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Continuamos con el desarrollo de Vive Sano y ahora en Hablando con los Expertos nos acompaña la doctora Michelle de la Cruz, quien es alergóloga e inmunóloga clínica y nos va a hablar un poquito de esas preocupaciones que nos surgen siempre a la hora de que aparecen procesos alérgicos y que a veces decimos, ¿por qué? ¿De dónde me salió? Si de las buenas a primeras yo siempre he consumido un alimento o he usado un producto y hoy me dio alergia. Y Michelle nos aclarará cuáles son las cosas que inciden para que esos procesos aparezcan en nuestro cuerpo. Michelle, bienvenida. Gracias, Elizabeth. Un gusto tenerte aquí para que compartas tus conocimientos ya que ves día a día en consulta, procesos que para nosotros los pacientes comunes no encontramos explicación ninguna. Eso es lo más usual. Sí. Las grandes incógnitas que el paciente y los familiares normalmente tienen. Así es. Cuando hablamos de procesos alérgicos, ¿qué se ve involucrado en nuestro organismo para que salgan las alergias? Mira, el sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa es un sistema muy complejo. Y es tan complejo que a veces los mismos médicos evitamos involucrarnos en ese tema profundo. Pero realmente la alergia es una respuesta de hipersensibilidad, como su nombre lo dice, hiper, o sea, soy sensible a, pero en extremo, a algo X, que puede ser cualquier cosa en la vida, a lo que yo reacciono. Reacciono mal, porque lo correcto es que no reaccione ante esa partícula o ante esa proteína a la que estoy en contacto, pero mi cuerpo lo identifica como algo extraño, como si fuera un virus, una bacteria, a lo que tengo que atacarlo, y bueno, lo ataco. Entonces es un sistema de defensa, pero que se manifiesta como una enfermedad en sí. ¿Cuáles son las reacciones alérgicas más comunes? Depende. Lo más común es que nosotros seamos alérgicos a cosas ambientales, son las alergias más comunes descritas, pero podemos ser alergia a alimentos, a medicamentos, a cosas que tocamos, alergias de contacto, pero en general lo más común son las alergias en nuestro entorno. Ejemplo, al polvo. Exactamente, vienen los ácaros, que es lo más común cuando hacemos las pruebas, que salgan positivos los pacientes al ácaro. Pero realmente, en general, las alergias, como te dije, puede ser a cualquier cosa. Y hay diferentes manifestaciones. Por ejemplo, está la rinitis, que es el moco, los estornudos frecuentes, la picación en los ojos, en la nariz, o las alergias alimentarias, que ya vienen con síntomas tanto de rinitis como síntomas gastrointestinales, las alergias en piel. O sea que hay muchísimas manifestaciones como tal, clínicas de la alergia. ¿Puede haber en un momento un síntoma de un rash en la piel o una picazón o algo que pueda darse por un producto X? ¿Ya eso determina que soy alérgica para siempre a ese producto? ¿Cómo te explico? Algo sencillo. Lo normal es que la alergia aparezca con el uso frecuente de ciertas cosas. No sale, si yo nunca en mi vida he tocado, por ejemplo, en las flores, nunca voy a reaccionar ante algo que no estoy en contacto. Siempre va a aparecer cuando estoy en contacto con frecuencia ante ciertas sustancias. Cuando nosotros descubrimos las alergias, cuando identificamos a qué soy alérgico por las pruebas diagnósticas que podemos hacer, lo correcto es que se quite eso, para que la sensibilización que yo tengo, mi sistema inmunológico está sensible a, pues se detenga. O sea que hay que evitar el contacto con ese producto. Se describe, que es lo que nosotros vemos, que cuando dejamos de usarlo, pues esa sensibilización disminuye y puede, entre comillas, desaparecer. Puede ser que la sensibilización disminuya un poco, pero no que dejes de ser alérgico. La alergia como tal es algo genético y tú nunca vas a dejar de ser alérgico. En el caso de los infantes, de los bebés, vemos mucho el diagnóstico de intolerancia o alergia a la lactosa. ¿Dónde está el hilo que se distingue que es una intolerancia o una alergia?
Mira, intolerancia no tiene nada que ver con Porque alergia. se confunde mucho en el uso común. Exacto. La alergia es algo, como te he dicho, del sistema inmunológico, la intolerancia no. Okay. El sistema inmune tiene que estar involucrado para que hablemos de alergia. La intolerancia no puede ser que no tengo una enzima, que es lo normal, no tengo la lactasa y entonces pues no puedo digerir ese alimento. Pero no son cosas totalmente diferentes. Cuando un bebé, porque de adulto podemos decirle al pediatra lo que sentimos, al médico, al alergólogo lo que sentimos, pero el bebé por lo general lo llevamos primero al pediatra. Claro. ¿Cuáles son esos signos como madre que hay que tener en cuenta para decir ya esto es un problema que debo ir donde el alergólogo, donde el especialista más allá? Bueno, ya sea la mamá, que usualmente yo siempre le digo, ustedes son los primeros doctores Sí. de los niños porque son los que están ahí día a día, o ya el pediatra, hay ciertas cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de alergia alimentaria, el niño que tú le cambias mucho la leche, igual no te las toleras ninguna, te la vomita o te da distensión abdominal o aparecen rash o erupciones en la piel, que pueden ser bolitas, pueden ser abones o ronchas, o a que además de la parte gastrointestinal aparezca también la picazón, que empieza el niño a estornudar con mucha frecuencia, o que esas gripes, ese niño nunca se le quita la gripe, siempre tiene gripe. Y cuando tú le preguntas a la madre, pero gripe con fiebre, gripe con malestar general, no, gripe, pero ¿qué es gripe? Moco. Entonces realmente tenemos que identificar, realmente es un proceso infeccioso como es la gripe o es una alergia, que son cuadros esporádicos, pueden persistir, pero casi siempre van asociados de picazón o de estornudo, enrojecimiento o lagrimeo, si es por ejemplo la parte nasal. Entonces, la madre nos los dice, la constante frecuencia o aparición de síntomas persistentes deben ser un signo de alarma para el paciente. Por ejemplo, esos niños asmáticos que no salen de un asma, o sea, esos niños que constantemente tienen tos, o dificultad respiratoria, que con más nada, aunque tú le tengas un buen tratamiento, no mejora, o en el mes aparecen los síntomas 1 o 2 o 3 veces, tú tienes que, o sea, hay algo que no está bien, no es un asma común. Entonces hay que buscar la causa, como yo siempre le digo al paciente, si no encontramos la causa de por qué está ocasionándome este síntoma a ese paciente, yo nunca voy a poder mejorar la enfermedad. ¿Cómo se logra ese diagnóstico de las alergias? ¿Basta con la historia clínica que realizas cuando llega el paciente a tu consulta o hay que usar algunos medios diagnósticos específicos o de laboratorio o algo así para determinar a cuáles son los patógenos alergénicos que tienes al que no debes exponerte? Como en todas las enfermedades, la historia clínica nos aporta aproximadamente entre un 80 a un 85% del diagnóstico. O sea, esa historia con la que la mamá nos llega o que el paciente nos dice, tengo 10 años con esto. Entonces ya es algo que nos mueve a pensar en un cuadro alérgico. Pero además de eso existen pruebas alérgicas que son puntuales y que una vez lo pensamos tenemos que hacerlas, porque es lo que nos va a asegurar el por qué. Ya por la clínica, por la historia clínica, yo sé el paciente es alérgico o no. Ahora yo tengo que buscar darle una respuesta al paciente de por qué o a qué eres alérgico. Entonces ahí vienen las pruebas. Existen las pruebas cutáneas, que es la prueba PRIC o el PRIC test, que son pruebas que se le colocan en la piel al paciente de diferentes alergenos y se prueban. Y en 30 minutos tú tienes la respuesta a qué tú eres alérgico. Cuando se hace este diagnóstico ya en consulta, ¿cómo va el tratamiento? ¿Basta con alejarlo de esa sustancia a la que se expone es alérgico o amerita también de la combinación de tratamiento químico para contrarrestar esta alergia? Usualmente va combinado. Nunca podemos quitarle el antialérgico al paciente y mucho más cuando tiene síntomas importantes. Porque el antialérgico lo que va a evitar la sintomatología, no va a quitarle la alergia, pero le va a mejorar por la picazón o el estornudo o lo que sea que el paciente tenga.
Pero cuando descubrimos a qué soy alérgico, lo correcto es poner, por ejemplo, inmunoterapias, vacunas, que le van a atacar a esa partícula a la cual yo soy alérgico. Con esa inmunoterapia tú logras que el paciente tenga una curación relativa. Digo relativa porque aportas o aseguras que aproximadamente o toda la vida o más de 30 años el paciente no va a tener sintomatología. Por eso a lo que estamos vacunándolo. Es decir, que puede ser reversible o controlado por un periodo largo. A largo plazo. Okay. Claro que sí. Maravilloso, es decir, que no vamos a vivir atados a una alergia para toda la vida si recibimos el tratamiento oportuno. Sí. Por eso yo siempre enfatizo tanto a los pacientes y sobre todo a las madres que van a veces muy desesperadas buscando una respuesta. Lo importante es saber el porqué de tu enfermedad. Mientras tú no sepas el por qué, nunca vas a poder controlarla 100%. Los antialérgicos solo le van a controlar los síntomas, pero no le van a mejorar nunca la alergia. Podemos sacar al paciente del ambiente, por ejemplo, mejorar el polvo, los ácaros, pero el ácaro siempre va a estar ahí. O en tu casa lo controlas y en otro lugar. Exactamente, entonces lo ideal es saber por qué y enfocarnos en el tratamiento específico a esa causa. Ok, qué interesante. Michelle, te pedimos permiso para ir a un compromiso comercial. Ya retornamos con más de alergia aquí en Vive Sano. En mi programa preparo platos novedosos, económicos y muy creativos con bacalao noruego. Y en mi casa yo siempre cocino bacalao noruego para mi familia porque es un producto exquisito, sano y sumamente alimenticio. Bacalao noruego, bacalao del bueno. La conducta segura se aprende. En Intelseguro ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa, entrenamiento en autoprotección personal, investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares, sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com y síganos en Twitter, @IntelSegurRD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Hola, soy la doctora Pamela Stefani, médico estético y nutrióloga clínica. Les presento Stefani Aesthetic Medical Group, un centro especializado en medicina estética, regenerativa y anti-aging. Nos encargamos de que no tan solo te veas bien, sino que también te sientas mejor. Nos especializamos en tratamiento mínimamente invasivo para tratar la celulitis, las estrías, las bolsas y ojeras palpebrares, manchas, acné, flacidez, alopecia, cicatrices, varices y arrugas. Stefani Aesthetic Medical Group, el lugar perfecto que tu piel y cuerpo merecen. Servicios de alta tecnología y mejores precios del mercado. Continuamos con el desarrollo de Vive Sano y hablando con los expertos. Nos acompaña la doctora Michelle de la Cruz, quien es alergóloga e inmunóloga clínica. Hablábamos antes de la pausa de las causas de las alergias, de cómo se hace ese diagnóstico oportuno para lograr un tratamiento que pueda revertir esa condición, que puede a veces hasta inhabilitarnos, y lamentablemente no podemos tener un niño en una burbuja porque tiene también que disfrutar de su desarrollo propio de su niñez. Eso es importante que tú lo toques, Elizabeth, porque realmente las alergias, a veces el paciente llega a la consulta es porque está desesperado y se desespera más que nada cuando su entorno, su vida social se afecta. Sí. O sea, tú puedes pasarte años con una rinitis y hasta que tú no ves
que en el trabajo o porque tú dejas de salir con los amigos te está afectando, tú dices, ay no, ya estoy desesperada, pero ya Claro. tienes 10 años con la enfermedad. Y que los cambios tienen que ser tan bruscos para tú estar en esa burbuja, como de ese rato, que no, dejas de ser tú para controlar un padecimiento que sí tiene solución Así es. con un tratamiento. Pero vemos personas que dicen, yo era alérgico a comer camarones y lo comí, hasta que mi cuerpo se acostumbró que eso lo debo comer. ¿Es correcto esta actitud de un paciente que tenga alergia? Los pacientes que hacen eso sin saberlo están haciendo parte del tratamiento con las alergias alimentarias. Ok, Es un riesgo hacerlo tú solo, sí. porque las alergias alimentarias, sobre todo a los mariscos, no sabemos en qué momento puedes hacer una alergia severa que te lleve inclusive hasta la muerte. Sí, es un peligro. Pero dentro del tratamiento para las alergias alimentarias está el dosificar los alimentos. O sea, ir dando porciones poco a poco en aumento hasta lograr una tolerancia. Pero combinada con un químico que te va Sí, sí. a controlar. Siempre con el antialérgico al lado de ayuda. Sí. Pero esa es parte del tratamiento, dosificar los alimentos o sea, dosis en aumentos constantes, frecuentes, persistentes, para lograr que el paciente tolere. Cuando te hablo de tolerancia, que es nuestro objetivo, lograr que el paciente pueda estar en contacto con ese alergeno que le ocasiona. Parte de por ejemplo, la alergia a la leche, que es una de las alergias alimentarias más comunes, eso se hace, pero se debe hacer bajo vigilancia médica. O sea, por eso te digo, sí es lo correcto, pero no solo. Y no es que a lo loco voy a coger el camarón, me lo comí, Sí. pero hice un edema de glotis y salí corriendo para la emergencia. O sea, eso no es lo correcto. Te corres un riesgo muy alto Muy alto, haciéndolo. exactamente. En el caso de los niños, cuando son alérgicos a la leche, las madres nos preocupamos mucho, pero hay una edad ya que debemos perder esa preocupación porque la leche no sea necesaria en el desarrollo mismo del niño. Sí, yo siempre le digo a las madres, el único animal que bebe leche de otro animal es el humano. Es el humano. Nuestra leche ideal es la leche materna. Y si podemos prolongarla hasta los 2 años, es lo correcto. Ahora, el niño que no puede ingerir leche, no le va a pasar nada. Si complementa una alimentación apropiada, no hay necesidad. Hay otros alimentos y probablemente muchos más mejores que nos van a aportar el calcio, que es el gran miedo de que no va a tener el calcio. O sea, que realmente que le quitemos la leche a un niño, yo siempre le digo a las madres, no se estresen. Claro, nos facilita mucho la vida. Tú preparar un biberón y y ya. Pero mientras, o sea, si el niño lo tolera, no hay problema. Pero si ya vienen los problemas de salud y lo podemos quitar, no hay que tener miedo por eso. Y el caso de las alergias a picada de insectos, como las abejas, las avispas, las propias hormigas que a veces son inofensivas, pero pueden ocasionar un proceso alérgico, ¿cómo se maneja esa parte? En los pacientes que tienen una exposición importante, por ejemplo, pacientes que vivan en campos o que trabajen con abejas y eso, pues hay que vacunarlos. ¿Hay vacunas? Hay vacunas, corremos el riesgo de que no haga reacciones porque esas alergias son muy severas, pero para evitar que el paciente muera por su trabajo, porque está expuesto en un ambiente que no puede modificarlo, y hay abejas o hay avispas, pues tenemos que vacunar. ¿Qué ocasiona una picada de abeja en un individuo que es alérgico? No lo pongas nada más la abeja. O sea, ¿La abeja, la avispa o un insecto? Cualquier alergia que pueda tornarse severa, porque creemos a veces que, claro, estas son las alergias que yo creo que hasta el mismo alergólogo le tiene miedo. Todos le tememos. Pero cualquier alergia nos puede llevar a una alergia severa, ¿okay? Que se le conoce como un shock anafiláctico. Nos lleva a la muerte. O sea, ¿qué síntomas nos puede tener el paciente? Una dificultad importante, una dificultad respiratoria importante. Pueden haber reacciones en la piel, rash o ronchas, abones generalizados, edema, esos son pacientes que se hinchan
los ojos, la Oh, boca. Dios. Hacen edema de glotis, se les cierra la glotis y pueden morir. ¿Hay algo que pueda uno hacer si en un momento alguien le pica un insecto y está haciendo esa reacción y antes de llegar a una emergencia pueda Sí. claro que sí. apoyar a esa persona? Bueno, lo ideal cuando identificamos que hay un paciente alérgico a picaduras de insectos es que tenga adrenalina en su bolsillo, su cartera. El paciente siempre tiene que Debe tener eso, andar con eso en la cartera. su arma de reglamento. Sí. Y si lo pica, debe inyectarse él mismo esto intramuscular al prado en el muslo y salir corriendo por la emergencia. Y si no, si yo encuentro un paciente medio inconsciente y no sé que tiene adrenalina en su cartera, ¿qué puedo hacer yo de forma voluntaria para que llegue con vida a la emergencia? Llévatelo para la emergencia. No hay más nada que hacer. Y el tiempo entre un proceso Le puedes- alérgico a llegar a un médico, ¿cuál es para salvarle la vida? No sabemos porque cada alergia puede comportarse. Por eso, o sea, puede comportarse tan rápido como tan lento en diferentes pacientes. Sí. Lo importante es saber identificar, estoy ante una alergia y qué hacer lo más rápido posible. Si no tengo una adrenalina, lo que debo es tomarme un antialérgico o que me inyecten un antialérgico en algún lugar mientras llego a la emergencia y puedo entonces tener los cuidados de emergencia per se. Pero la alergia, como no sabemos qué tan severa puede exponerse de acuerdo a lo que presente, lo ideal es no jugar con eso, porque tu vida puede estar en peligro. Escuchando lo que dice, la alergia es una cuestión seria, Sí. en lo que se pone en riesgo sencillamente nuestras propias vidas. Ujú. ¿Qué tan riguroso es el seguimiento de ese tratamiento que tú le asignas a un paciente? Si tú, por ejemplo, 15 días de un antialérgico, 21 días, ¿qué ocurre si interrumpe porque se siente bien? No va a pasar nada, lo más que va a echar para atrás con su Empieza de cero el sintomatología. proceso. Sí, puede que no sea inmediato, puede que se tome un poquito más de tiempo, puede que sí, inmediatamente lo deja, inmediatamente empiece con la sintomatología nuevamente hacia atrás. Con la parte de antialérgicos, eso no es algo tan... Vale, yo inclusive a veces le digo a los pacientes, úsalo un mes y después de ahí valora cómo tú te sientes, si necesitas o no usarlo. Pero cuando una vez iniciamos, por ejemplo, las inmunoterapias o la dosificación de alimentos y eso sí debe ser riguroso. Okay. Porque con eso estamos tratando de lograr tolerancia. La tolerancia se va a lograr cuando cambiamos la molécula que internamente nos está produciendo la alergia, que es la IgE. Estamos tratando de lograr que cambie a IgG. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, eso es con una constancia. Y el paciente a veces no lo entiende. Yo tengo pacientes que empiezan inmunoterapia y porque no pueden llegar a la consulta, ponerse la vacuna, no llegan y pierden un año de tratamiento o 6 meses de tratamiento. Tenemos que regresarnos. Entonces, el tratamiento, cuando una vez iniciamos una inmunoterapia, sí debe ser tratamiento constante para lograr esa tolerancia. No se va a lograr si lo suspendemos a mitad de camino, por más bien que te sientas. ¿Qué ocurre en el caso de los adultos que toda la vida, por ejemplo, han consumido, ¿qué te puedo decir? Almendras. Desde niño le gustaban las almendras, era del que las maroteaba en el campo, se las comía recién majadas, luego tostadas, y 40, 50 años, de repente un día hace alergia a las almendras. ¿Qué ocurre en el cuerpo en ese caso? Lo mismo, se expuso tanto a esa proteína que en algún momento... Es decir, que el consumir también mucho un producto puede un día generar alergia o intolerancia al mismo. Alergia. Sí. sí lo puedes hacer. Porque acuérdate lo que te digo, tu organismo va... O sea, tú tienes tu genética, que puedes o no ser alérgico, pero lo que tú haces en tu entorno, tu epigenética, tu ambiente, tus alimentos, lo que tocas, lo que hueles, lo que usas en tu piel puede activar esa célula o ese gen. Pero eso no lo sabemos en qué momento puede ser. Okay. Pero sí, o sea, normalmente con el uso. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, lamentablemente tienen que dejar de usarlo. Y someterse al tratamiento. Y en la parte de ese tratamiento inmunológico, esas vacunas, para lograr ese periodo prolongado de que no padezca alergia, ¿cada qué tiempo debe el paciente vacunarse?
Depende. Hay vacunas orales que se toman. son gotas y hay otras que son inyectadas. Pero el tratamiento, la literatura nos habla de que mínimo deben ser 3 años constante este tratamiento. ¿Y cada qué tiempo durante esos 3 años? ¿Una vacuna como Todo el tiempo. mensual? O Si es inyectada debe ser mensual y si es oral debe ser es decir, diaria. 36 vacunas Por para lo menos. poder Ujú. lograr, Para lograr la el tolerancia. equilibrio que necesita para tolerar Exactamente. el Ya con alimento. esos 3 años, tú dejas de ser sensible a esa molécula a la cual reaccionas y ya puedes estar en medio del ácaro, abrazar el ácaro si quieres. Ok, Y no te va a pasar ¿Y en nada. con las gotas, cuál es el tiempo promedio? Igual 3 años, porque, o sea, el tiempo de vacuna, indistintamente el tipo de vacuna que elijas. Normalmente los niños son los que usan las orales, porque las mamás no quieren que le inyecten. Ay. Pero normalmente, o sea, son 3 años igual. La oral tiene la diferencia que tiene que ser diaria, pero tiene la misma seguridad y la misma... ¿cómo te digo? O sea, no solamente es seguro para el paciente de que no va a reaccionar cuando se la pongas, Okay. y que a largo plazo vas a tener una seguridad de que funciona para lo que le estamos haciendo, o sea, para que el paciente deje de hacer alergia a ese ácaro o a esa cucaracha o ese perro que le está recibiendo vacuna. Okay. Con las mascotas, sobre todo en la casa, hay procesos Sí. alérgicos que salen. No, Y ahí y está. cuando vienen los animalitos eso es un problema, porque ay, ¿qué voy a hacer con el perrito que tengo Sí. 10 años con él? Es difícil. ¿Y Pero sí. esas vacunas son de fácil acceso en el mercado? Aquí en el país no tenemos un laboratorio que lo haga. Okay. Sabes que esos son laboratorios muy Sí. caros y como Pero son, sí hay casas que la traen. no, Tampoco. no. ¿Y cómo se Hay- manejan ustedes en consulta para esos fines? No, lo que hacemos es que tenemos contacto con laboratorios fuera del país y ellos pues nos hacen los envíos cuando los solicitamos. Okay. Pero dentro del país no contamos Con casas farmacéuticas que y que tú suplan. vayas y que lo voy a comprar. No. Por eso siempre tiene que ser a través de nosotros, porque ellos, como es algo tan delicado y que tiene que ver con el sistema inmunológico, o sea, no todo el mundo lo va a entender. Sí. Y eso no sea, todavía tantos años, desde la primera vacuna que se hizo, se ha mantenido dentro de la misma especialidad. Porque nosotros somos los que sabemos administrarlo, explicarle al paciente y darle el seguimiento que realmente el paciente necesita. Pero qué interesante que independiente de que en el país no hayan casas farmacéuticas que la comercialicen, ustedes como alergólogos tienen esa rutina de pedirla y que el paciente reciba esa respuesta y Claro. ese alivio. Claro. Hay personas que pasan media vida con procesos alérgicos que sencillamente lo hastía. Ujú. Entonces, que haya una respuesta Que por hay parte de una, ustedes claro que sí. es una buena noticia. Ujú. Todavía creen, hay muchas personas que se tardan en llegar. Yo siempre a veces le digo a los mismos colegas, nosotros no tenemos ¿cómo te digo? O sea, no tenemos ay, se me fue la palabra, no tenemos la educación de mandarnos los pacientes. Sí, no hay la cultura solidaria Exacto. de referir. Me quedo porque no quiero que me lo quiten. O sea, y a veces le hacemos daño no solo a nosotros, sino más que nada al paciente que va a buscar ayuda. Entonces, tenemos que aprender a hacer ese referimiento al paciente que lo necesita, porque estamos ayudándole a que mejore más rápido su enfermedad. Además que hay momentos que un especialista tiene en su ejercicio experiencias que ayudan a favorecer la del otro. Claro O no, que no a sí. todos le llegan los mismos casos. Exacto. Y es bueno así buscar ese apoyo de ese Ujú. colega. Así es. Michelle, gracias por venir a Vive Sano y compartir tus conocimientos Siempre, con todo gracias a nuestro ti. público. Este espacio es tuyo. Seguiremos en contacto y espero que siempre hagas una cruzadita por aquí para compartir contenido. Perfecto. Ustedes, amigos, gracias por el favor de su compañía. Recuerda, quiérete, consiéntete, tiempo de calidad con los más importantes, tu familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de esta Tu Merienda Saludable, Vive Sano. Elizabeth Gutiérrez, feliz de haberte hecho compañía. Hasta la próxima.